Un suizo necesita de 2 meses de trabajo para comprarse el mismo reloj que un latino podría comprar trabajando 3 años seguidos sin comer. De verdad no te recomiendo que veas este video si quieres dormir esta noche. Pero sí, reflexiona lo siguiente. Si Suiza es rico y América Latina es pobre, no es por la diferencia de salarios, dejemos de creer a políticos maricas, es por la diferencia del poder adquisitivo. Y te lo quiero explicar con un ejemplo muy práctico en este mismo instante. Analicémoslo. El salario mínimo en Colombia se mide en pesos colombianos, en México se mide en pesos mexicanos y en Suiza se mide es en francos suizos. Así que para no confundirnos con monedas y demás, normalicémoslo a dólares. Mientras que el salario mínimo en Colombia está alrededor de $260 y el de México está en alrededor de 350, el salario de Suiza es cerca de $4.000. Y erróneamente se puede llegar a pensar entonces que la calidad de vida en Suiza es de 15 veces mayor, por ejemplo, que la de Colombia, pero no es necesariamente así. Mientras que un apartamento pequeño en Bogotá puede estar en alrededor de $300 al mes, en Zúrich puede estar en alrededor de 2.000. El mismo apartamento, supongamos, obviamente con un entorno completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que tenemos que mirar a profundidad. Este apartamento promedio en Bogotá supera el salario mínimo de Colombia, mientras que estos $2.000 únicamente suponen la mitad del salario mínimo de Suiza. Ahí es donde comienza a haber una diferencia. Pero entonces la primera lección es que no piensen que existe el modo de el tema de la conversión de monedas que es tan berraco. De ganar allá y decir son $4.000, jue madre, yo quería con toda esa plata en Bogotá. No, porque no funciona así. No piensen en ganar allá y en gastar acá, a menos de que trabajen de forma remota, que es un porcentaje muy minúsculo de la población. Entonces, la diferencia no es absurda, pero sí existe una diferencia clara. Lo que pasa es que hay un dato que sí es perturbador en todos los sentidos de la palabra. Cuando nosotros estábamos caminando con mi pareja en Zúrich, vimos en una esquina un H&M. Y si nos damos cuenta, América Latina, H&M conquistó América Latina hace muy poco tiempo. Entonces sí creó una referencia mental en mí y entramos a un H&M a averiguar precios. Pero también no fuimos a solamente un H&M, sino que pasamos a las joyerías de lujo. La primera conclusión a la que llegué es que no es que H&M sea más barato. No es que Zara, porque he escuchado eso, en Europa sea para indigentes y que sea lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque mentalmente nosotros pensamos que vamos a viajar a España y vamos a encontrar Zara a €1. No necesariamente pasa así. ¿Qué es lo que sucede? Es que justamente vimos una chaqueta que habíamos visto aquí en Bogotá y la chaqueta en Bogotá estaba en 200.000 pesos y allá en Zúrich estaba en 40 francos. Es decir, que si normalizamos los precios, tanto en Bogotá como en Zúrich, la chaqueta valía lo mismo, más o menos $50. Y ahí es donde entra el concepto del poder adquisitivo. Pero ¿cómo lo podemos interiorizar y que nunca se nos salga del corazón? Así. $50, que es esta chaqueta, implican 3 horas de trabajo para un empleado de salario mínimo en Zúrich, mientras que implica una semana de trabajo completo para un trabajador medio de Bogotá. Esto es lo que es el poder adquisitivo, pero quiero que vayamos un pasito más antes de terminar el video, porque decimos, bueno, pues es que H&M, obviamente, esa vaina es barata, es que tú quieres saber las tiendas de lujo. Y estuvimos en un Rolex averiguando los relojes. Y cabe aclarar acá, lo digo claramente, y es que tú no ves a todos los suizos con un Rolex en la mano. O sea, no es así, no es que todos tengan la capacidad para comprarlo, pero la diferencia sí es abismal. Un Rolex medio puede estar con una base más o menos de $10.000 cada uno. Mínimo, el más barato, no los exclusivos ni nada. O sea, $10.000 fue lo que vimos aproximadamente que podían llegar a valer. No es barato para ninguno, ni para un zuriqués, ni para un bogotano, ni para un mexicano. Estos $10.000 en Zúrich implica
un ahorro de 2.5 meses de salario mínimo. En Colombia son 36 meses. Pagar arriendo sin comer, sin educación y sin nada. O sea, básicamente un ahorro natural puede llegar a ser perfectamente de 10 años para poder comprar un Rolex. Esa es una gran diferencia y quiero hacer una acotación aquí. Y ese es el problema de cuando los países no somos, en América Latina principalmente, productores. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una tendencia a la estandarización de precios. Tú puedes conseguir el Rolex en Zúrich muy cercano al precio de un Rolex en Andino. La diferencia no es excesiva. ¿Qué es lo que pasa? No solamente es el poder adquisitivo, sino que al nosotros no ser productores, tenemos que ser sumisos con lo que importamos, porque no fabricamos absolutamente nada. Entonces, monetariamente quedamos en desventaja, pero principalmente es por culpa de la parte de la producción. Eso es lo que debería enfocarse estos malditos gobiernos, porque al parecer no se dan cuenta que la calidad de vida, al menos en estos sistemas, se da es cuando nosotros podemos tener la ventaja de sacar al mundo y ajustar los precios en favor de nosotros. No sé qué más decir. Es lamentable, la verdad, porque una empleada del servicio en Zúrich y una empleada del servicio de Bogotá trabajan lo mismo, se fregan lo mismo, pero su salario y su tiempo, su hora de vida, que es lo más importante, no es ni siquiera la 15ª parte que una europea. Eso es lo jodido de América Latina. Cuéntame qué piensas. ¿Podrás dormir?